Joana despertó en la madrugada del 1 de noviembre con un frío que no provenía del exterior. Su habitación en la casa de piedra gris de Guanajuato estaba cerrada, las ventanas selladas contra el viento de la sierra, pero aún así podía ver su aliento congelado en el aire, cristalizándose en pequeñas motas de hielo que caían lentamente hacia el suelo de baldosas antiguas. Se sentó en la cama, temblando, y observó cómo las flores del jacarandá que estaban en el florero junto a su ventana comenzaban a marchitarse, sus pétalos azul púrpura transformándose en un color gris desaturado, como si algo invisible les estuviera succionando la vida. Era la noche de Día de Muertos, ese momento liminal cuando los velos entre mundos se volvían translúcidos, cuando los espíritus de aquellos que habían partido podían caminar nuevamente entre los vivos. Pero Joana no creía en esas cosas, o al menos eso es lo que se decía a sí misma cada año cuando llegaba esta época. Cada año cuando la casa se llenaba de ese frío inexplicable, cada año cuando sucedían cosas que no tenían explicación racional. Esta noche, sin embargo, algo era diferente. Esta noche, Joana sentía que algo estaba buscándola, algo que conocía su nombre, que sabía exactamente dónde encontrarla, que había estado esperando este momento durante años. Si estás viendo esto y crees en la magia, en los secretos que las familias guardan, en el amor que trasciende incluso la muerte, te pido que te suscribas a nuestro canal ahora. Dale like a este video y comenta, ¿de dónde estás viendo la historia de Joana y Guillermo? ¿Crees que el amor puede existir incluso cuando todo se opone? Cuéntame en los comentarios, porque historias como estas solo tienen sentido cuando se comparten, cuando se sienten. Ahora, déjame llevarte a Guanajuato, a una ciudad donde la belleza y la oscuridad caminan juntas por las mismas calles de piedra. Guanajuato no era como otros pueblos coloniales mexicanos. Mientras que lugares como San Miguel de Allende se habían transformado en destinos turísticos llenos de tiendas de arte y restaurantes sofisticados, Guanajuato había mantenido una cualidad más oscura, más auténtica, más peligrosa. Sus calles se torcían sobre sí mismas como intestinos, sus plazas eran sombrías, incluso en el mediodía. Sus edificios de piedra roja y amarilla parecían estar siempre a punto de desmoronarse, como si estuvieran guardando secretos tan pesados que apenas podían mantenerse en pie. La casa de Joana había sido construida en el siglo XVIII, durante la época de mayor prosperidad de la ciudad, cuando la plata fluía de las minas como si fuera agua. La casa tenía 3 pisos, paredes de 1 metro de espesor y una historia que se remontaba a generaciones. Su familia, los Montoya, había sido una de las familias más influyentes de Guanajuato, pero eso era entonces. Ahora solo quedaba Joana y su abuela, doña Imelda, una mujer de 92 años que pasaba la mayoría de sus días en la capilla privada de la casa, rezando a santos que probablemente no la escuchaban. Joana se levantó de la cama y caminó hacia la ventana. Su reflejo en el cristal era fantasmal, sus ojos grandes y oscuros como 2 pozos profundos. Tenía 24 años, pero su expresión era la de alguien mucho más viejo, alguien que había vivido múltiples vidas en el tiempo que se suponía debería haber tenido una. Su cabello largo y castaño estaba enredado del sueño y llevaba un camisón blanco que le daba la apariencia de un espíritu ella misma. Entonces lo vio. En la calle de abajo, bajo el farol que iluminaba el callejón, estaba Guillermo. Joana sintió que su corazón se detenía. Guillermo no debería estar allí. Guillermo no podía estar allí. Guillermo estaba muerto. Había muerto hace exactamente 3 años, en la noche de Día de Muertos, de una manera que aún no comprendía completamente, de una manera sobre la cual su abuela se negaba a hablar. Todo lo que Joana sabía era que Guillermo, el hijo del alcalde, el hombre del que se suponía estaba enamorada,
aunque nadie debería saberlo, aunque nadie podría saberlo, había desaparecido. Su cuerpo nunca fue encontrado. Solo quedó una investigación inconclusiva, un misterio que la ciudad de Guanajuato había aprendido a vivir con él, enterrándolo bajo capas de olvido, como hacía con todos sus secretos oscuros. Pero allí estaba Guillermo, de pie en la calle de abajo mirando hacia la ventana de Joana, exactamente como lo había hecho 3 años antes, la noche en que desapareció. Joana no supo cómo había llegado a la puerta de la casa. No recordaba haber bajado las escaleras, no recordaba haber atravesado las habitaciones de la planta baja donde su abuela dormía. Solo recordaba que de repente estaba en la calle, en el frío que cortaba como cuchillas, en la oscuridad que parecía tener sustancia propia, y Guillermo estaba allí, sonriendo con esa sonrisa que ella había creído que nunca volvería a ver. Guillermo, susurró, aunque sabía que era imposible, aunque sabía que todo en lo que había creído durante 24 años le decía que esto no era real. Joana, respondió él, y su voz tenía esa cualidad de eco, como si viniera de muy lejos, como si hablara desde otro mundo. Se acercó a ella, sus pasos no hacían sonido en las adoquines. Llevaba la ropa que había usado la noche en que desapareció, pantalones negros, una camisa blanca de lino, un suéter gris que ella le había tejido. Pero su cuerpo era translúcido, y cuando pasaba bajo la luz del farol, era casi completamente transparente. He estado esperando este momento. He estado esperando 3 años para poder hablar contigo, para poder contarte la verdad. ¿La verdad sobre qué?, preguntó Joana, aunque algo en su voz temblaba. ¿Sobre dónde estuviste? ¿Sobre por qué desapareciste? Guillermo tomó su mano, y Joana sintió el frío absoluto, el frío que era más allá del frío físico, el frío que era la ausencia de vida, la ausencia de calor. No desaparecí, Joana, fui separado de ti. Fui arrancado de este mundo porque nuestro amor era un peligro. Porque tu abuela no podía permitir que siguiéramos juntos. Eso es imposible, dijo Joana. Pero incluso mientras lo decía, supo que no era verdad. Supo que había una razón por la cual su abuela siempre había desaprobado cualquier relación con Guillermo, una razón más profunda que las diferencias de clase o las rivalidades familiares. Supo que había sido algo más oscuro, algo más antiguo. «Ven conmigo», dijo Guillermo, tirando de su mano. «Ven y te mostraré. Ven y entenderás por qué todo sucedió, por qué tuvieron que separarnos, por qué he estado esperando en la oscuridad durante 3 años. Ven y descubrirás lo que realmente significa ser una Montoya, lo que realmente significa tu familia». Joana se dejó llevar. No supo por qué. Debería haber tenido miedo. Debería haber corrido de vuelta a la casa. Debería haber buscado a su abuela. Debería haber hecho algo racional. Pero nada en lo que estaba sucediendo era racional. Y en el fondo de su corazón, ella sabía la verdad. Había amado a Guillermo. Lo había amado en vida y aparentemente lo seguía amando incluso ahora, en la muerte, en el espacio entre mundos donde él parecía existir. Guillermo la llevó a través de las calles tortuosas de Guanajuato, calles que ella creía conocer, pero que parecían diferentes cuando estaban completamente vacías, cuando solo existían ella, Guillermo, y el frío que se intensificaba a cada paso. Pasaron por la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato, cuyas torres se recortaban contra un cielo que era más negro que cualquier negro que Joana hubiera visto. Pasaron por el Jardín de la Unión, donde las estatuas de piedra parecían observarlos, donde el sonido de música viva debería haber provenido de las cantinas, pero en cambio solo había un silencio sepulcral. Finalmente, llegaron a las afueras de la ciudad, a las minas antiguas.
Las minas de Guanajuato habían sido el corazón de la prosperidad de la ciudad, el lugar donde generaciones de hombres habían descendido profundamente en la tierra, arrancando plata de las rocas, dejando sus vidas en la oscuridad subterránea. Muchos de esos mineros nunca habían subido nuevamente. La gente del pueblo hablaba sobre ellos en susurros, contaba historias sobre sus espíritus que aún seguían trabajando, aún seguían buscando plata, aún seguían llorando por las vidas que les habían sido arrebatadas. «¿Por qué me traes aquí?», preguntó Joana, aunque una parte de ella ya sabía la respuesta. «Porque aquí es donde comenzó todo», respondió Guillermo. Señaló hacia una entrada de mina que estaba sellada con una puerta de hierro, con símbolos grabados en el metal, que parecían ser muy antiguos, más antiguos que la ciudad misma. «Aquí es donde tu familia hizo un trato, hace más de 300 años, un trato con las fuerzas que gobiernan este lugar, con los espíritus de los mineros que murieron, con algo más antiguo y más poderoso que la fe, más poderoso que la razón». «¿Qué tipo de trato?», preguntó Joana. «Un trato de sangre», respondió Guillermo. «Tu antepasado, el primer Montoya que llegó a Guanajuato, hizo un pacto. A cambio de riqueza infinita, a cambio de poder, a cambio de la capacidad de controlar la ciudad durante siglos, tu familia prometió que en cada generación habría un sacrificio. En la noche de Día de Muertos, cuando los velos son más delgados, alguien sería elegido para ser separado de este mundo, para ser entregado a los espíritus, para servir como pago por la prosperidad que la familia había recibido». Joana sintió que las rodillas le fallaban. «No, eso es imposible, eso es...» «¿Imposible?», interrumpió Guillermo, con una risa que sonaba como viento a través de tumbas. «Joana, tu abuela me mató. No con sus propias manos, pero con su voluntad, con su magia antigua, con el poder que heredó de generaciones de Montoyas. Me mató porque yo estaba enamorado de ti. Me mató porque tú estabas enamorada de mí. Me mató porque nuestro amor amenazaba romper el pacto». «¿Por qué?», gritó Joana. «¿Por qué nuestro amor importaría?». «Porque el pacto tiene una cláusula especial», explicó Guillermo. «Si alguien de tu familia se enamora verdaderamente, si ese amor es tan poderoso que puede reemplazar su lealtad al pacto, si ese amor es lo suficientemente fuerte para romper las cadenas de sangre que vinculan a tu familia a este trato oscuro, entonces el pacto se rompe. Entonces tu familia pierde el poder, pierde la riqueza y es entregada a los espíritus como pago final. Tu abuela no podía permitir eso. Así que cuando descubrió que nos amábamos, hizo lo que hizo. Me sacrificó». Joana se desplomó contra la puerta de la mina. El metal estaba frío, tan frío que quemaba, y ella casi gritó cuando su piel entró en contacto con él. «¿Qué puedo hacer?», preguntó. «¿Cómo puedo arreglar esto? ¿Cómo puedo traerte de vuelta?». «No puedes», respondió Guillermo, y su forma comenzó a volverse más transparente, como si su tiempo en este mundo estuviera llegando a su fin. «El pacto debe ser completado. Pero Joana, te estoy diciendo esto porque quería que supieras la verdad. Quería que entendieras que lo que sucedió, sucedió por amor. Y hay algo más que debes saber. Este año, este noviembre, hay un nombre nuevo en la lista de sacrificios». «¿Cuál nombre?», preguntó Joana, aunque temía la respuesta. «El tuyo», susurró Guillermo. «Tu abuela ha decidido que este año serás tú quien sea sacrificada, porque a través de ti la familia puede pagarse a sí misma por el mal que ha hecho. Porque a través de tu muerte, el pacto puede ser renovado, puede ser fortalecido. Porque una Montoya joven y bella es un precio mucho más valioso que un simple Reyes, sin importar cuánto lo amara». La forma de Guillermo se desvaneció completamente. Joana estaba sola.
de pie frente a la puerta de la mina, tiritando en el frío absoluto, comprendiendo finalmente la verdad que su abuela había estado ocultando durante 24 años. La verdad sobre su familia. La verdad sobre el precio de la riqueza. La verdad sobre por qué su vida había sido tan cuidadosamente controlada, tan celosamente guardada, tan aparentemente sin sentido. Se dio la vuelta para volver a la ciudad, pero se detuvo. Algo en la puerta de la mina había cambiado. Los símbolos grabados en el metal ya no eran solo símbolos. Ahora formaban palabras, palabras en una lengua antigua que Johanna, de repente, podía leer. Las palabras decían: si el amor es verdadero, si el sacrificio es voluntario, si la sangre Montoya se derrama en el lugar donde comenzó todo, entonces el pacto puede ser roto. Entonces las cadenas pueden ser cortadas. Entonces los espíritus pueden ser liberados. Johanna comprendió en ese momento que Guillermo le había dado más que solo la verdad. Le había dado una oportunidad de romper la maldición, no sacrificándose, sino de una manera diferente. Una oportunidad de salvar no solo a sí misma, sino a su abuela también, de las cadenas que la habían atado durante toda su vida. Corrió de vuelta a la ciudad, sus pies descalzos sangrando sobre las piedras, su cuerpo temblando, su mente girando con posibilidades. Tenía que regresar a la casa, tenía que confrontar a su abuela, tenía que descubrir exactamente qué significaba este pacto antiguo y si realmente existía una forma de romperlo. La casa de Guanajuato estaba exactamente como la había dejado, pero parecía diferente ahora, más amenazante. Sus paredes de piedra parecían estar observándola como si fueran ojos. Johanna subió las escaleras, cada paso haciendo crujir la madera antigua. Llegó a la capilla privada donde su abuela pasaba la mayoría de sus días. La puerta estaba abierta. Doña Imelda estaba de pie ante el altar, con las manos juntas en oración. Pero cuando se dio la vuelta para ver a Johanna, no había sorpresa en su rostro, solo una resignación profunda, como si hubiera estado esperando este momento durante años. «Así que lo sabes», dijo doña Imelda. Su voz era frágil, como papel viejo, pero había una fuerza en ella que Johanna nunca había escuchado antes. «Guillermo vino por ti, ¿verdad? Él violó el pacto de silencio para contarte la verdad». «¿Es verdad?», preguntó Johanna. «¿Realmente es verdad todo lo que me dijo?». Doña Imelda se desplomó en una silla de madera tallada que estaba junto al altar. Parecía haber envejecido décadas en las pocas horas desde que Johanna la había visto durmiendo. «Sí, es verdad», dijo suavemente. «Toda es verdad, y he cargado con ese peso durante 72 años. Desde el día en que comprendí lo que mi familia había hecho, desde el día en que me di cuenta de que el lujo en el que vivíamos, la seguridad que disfrutábamos, la salud y la prosperidad que la mayoría de la gente nunca tiene, todo estaba construido sobre sacrificios, sobre sangre, sobre almas separadas de sus amados». «¿Por qué lo hiciste?», preguntó Johanna. «¿Por qué sacrificaste a Guillermo?». «Porque tenía miedo», respondió su abuela, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Porque pasé mi vida entera teniendo miedo. Tenía miedo de lo que pasaría si no completaba el ritual. Tenía miedo de perder la riqueza, de perder el poder, de perder la seguridad. He sido esclava del pacto, Johanna, tal como todos los Montoyas antes de mí lo fueron. He pasado 3 años rogándole perdón a Guillermo, rogándole a Dios, rogándole a los espíritus, y cada año, cuando llega noviembre, siento que estoy muriendo un poco más, porque sé lo que se acerca. Sé que hay otro nombre, otro sacrificio, el mío», dijo Johanna. «Mi nombre está en la lista, ¿verdad?». Su abuela asintió, sin poder hablar. «Entonces vamos a romper el pacto», dijo Johanna.
Y en ese momento, en esa habitación llena de velas que parpadeaban y santos de madera que observaban desde las paredes, Joana tomó una decisión que cambiaría todo. Vamos a ir a las minas. Vamos a descubrir exactamente cómo fue hecho este pacto, quién lo hizo y qué tiene que suceder para romperlo. Doña Imelda levantó los ojos hacia Joana, y en esos ojos Joana vio tanto miedo como esperanza. ¿Lo harías? ¿Arriesgarías tu vida, arriesgarías tu alma solo para romper un pacto antiguo? Lo haría por Guillermo, respondió Joana. Lo haría por ti. Lo haría porque creo que el verdadero poder no viene de los sacrificios que hacemos a los espíritus oscuros, sino del amor que somos capaces de dar. Creo que si el amor es verdadero, si es lo suficientemente fuerte, puede romper cualquier cadena, incluso una que tenga 300 años. En las noches que siguieron, Joana y su abuela trabajaron juntas. Buscaron en los archivos de la familia, encontraron diarios antiguos, escritos en una caligrafía elaborada que era difícil de leer. Gradualmente, la historia completa del pacto emergió de las páginas polvorientas. El primer Montoya que llegó a Guanajuato había sido un hombre llamado Diego, un aventurero y explorador que había venido durante la época de la conquista española. Había descubierto las minas de plata, pero había descubierto algo más también. Los espíritus de los mineros que habían muerto allí, miles de ellos, atrapados en las profundidades de la tierra, trabajando eternamente, buscando liberación. Diego, en lugar de tener compasión, había hecho un trato con las fuerzas oscuras que gobernaban esos espíritus. A cambio de riqueza infinita, a cambio de poder sobre la ciudad, Diego había prometido que su familia, cada generación, haría un sacrificio, que cada año, en Día de Muertos, un miembro de la familia sería elegido para ser separado de este mundo, para ser entregado a los espíritus como pago, como reconocimiento, como prueba de la lealtad de la familia al pacto. Lo que Diego no había escrito en los documentos, pero que Joana y su abuela pudieron deducir de las referencias cifradas en los textos antiguos, era que había una cláusula de escape. Si alguien dentro de la familia era capaz de romper las cadenas del pacto a través del amor verdadero, si ese amor era lo suficientemente poderoso para sobrevivir incluso a la muerte, entonces el pacto podría ser roto, pero el precio sería el mismo, la vida de alguien. No como sacrificio a los espíritus, sino como ofrenda de redención, como pago por los siglos de injusticia que la familia había cometido. Entonces, dijo Joana, cuando finalmente comprendieron la verdad completa, si alguien muere voluntariamente, ofreciéndose a sí mismo, rompiendo el pacto desde dentro, entonces todo se libera, los espíritus son liberados, la familia es liberada, y el pacto es roto de una vez por todas. Sí, confirmó su abuela. Pero Joana, debes entender lo que eso significa. Significa que alguien tiene que morir, significa que alguien tiene que sacrificarse, no para los espíritus oscuros, sino por la redención de su familia. Joana miró a su abuela durante un largo momento. Luego, suavemente dijo, «Abuela, no voy a permitir que te sacrifiques. He estado pensando en esto y creo que hay otra forma. Creo que Guillermo y yo tenemos que romper el pacto juntos. Su muerte fue un sacrificio involuntario, un sacrificio en la ignorancia. Pero si yo elijo morir, si yo elijo ofrecerme a través del amor, si yo elijo seguirlo a él, entonces las cadenas podrían romperse. Y quizás, solo quizás, nuestro amor podría ser lo suficientemente fuerte para traer a ambos de vuelta transformados, redimidos. ¿Estás loca?», preguntó su abuela, pero había admiración en su voz, no condena. «¿Estás dispuesta a morir?». «Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para romper esta maldición», respondió Joana. «Y más importante aún, estoy dispuesta a confiar en el poder del amor.
Guillermo dijo que si el sacrificio es voluntario, si la sangre Montoya se derrama en el lugar donde comenzó todo, entonces el pacto puede ser roto. Así que eso es lo que haremos. La noche de Día de Muertos estaba cerca. Faltaban solo unos días. Johanna pasó esos días preparándose, escribiendo cartas, limpiando su habitación, como si estuviera preparándose para un viaje largo del que tal vez nunca regresaría. Pero también pasó esos días amando a su abuela, dándole lo que ella nunca había recibido antes: liberación de la culpa, perdón por los años de cargar con el peso del pacto, la promesa de que cuando todo terminara, su abuela finalmente sería libre. En la noche de Día de Muertos, Johanna y su abuela fueron a las minas juntas. Llevaban velas, agua bendita de la iglesia, y la determinación de dos mujeres que habían estado viviendo bajo una maldición durante demasiado tiempo. Cuando llegaron a la puerta de hierro, Johanna vio a Guillermo esperándola. No estaba solo. Había otros espíritus allí también, otros rostros pálidos, otros ojos que brillaban con la anticipación de la liberación. «Estoy listo», dijo Guillermo, extendiendo su mano translúcida hacia Johanna. «Estoy listo para romper las cadenas. Estoy listo para terminar esto». Johanna tomó su mano, sintiéndose caer en el frío absoluto, en la oscuridad absoluta, en la verdad absoluta. Supo, en ese momento, que lo que estaba a punto de hacer cambiaría todo. Supo que su vida como la había conocido estaba terminando. Pero también supo, con una certeza que provenía de lo más profundo de su ser, que algo nuevo estaba comenzando. Algo que podría ser hermoso, algo que podría ser verdadero, algo que podría finalmente permitir que el amor venciera. «Te amo», dijo Johanna a Guillermo. «Te he amado durante mi vida entera, incluso cuando no sabía que existías. Te he amado a través de los sueños, a través de los recuerdos de vidas anteriores, a través de la distancia entre mundos, y voy a seguirte ahora, a donde sea que vayas». «Entonces salta», dijo Guillermo, «salta conmigo hacia la oscuridad. Salta conmigo hacia la liberación. Salta conmigo hacia el final del pacto y el comienzo de algo nuevo». Johanna saltó. Su abuela, viendo a su nieta desaparecer en la oscuridad de la mina, en los brazos de un espíritu, supo que finalmente, después de 72 años, la carga había sido levantada de sus hombros. Supo que su familia finalmente podría ser libre. El descenso fue infinito. Johanna y Guillermo cayeron a través de capas de roca, a través de los ecos del pasado, a través de los lamentos de los espíritus que habían estado atrapados durante siglos. Pero entonces, de repente, llegaron a un lugar que no era ni arriba ni abajo, un lugar que existía en los bordes del mundo. Era una cámara vasta, iluminada por una luz que no provenía de ningún lugar específico, solo emanaba de todas partes simultáneamente. Y en el centro de la cámara, sentado en un trono de hueso, estaba Diego Montoya, o más bien lo que quedaba de él, una forma que era medio humano, medio espíritu, una criatura que había sido consumida por el pacto que había creado. «Así que finalmente alguien ha venido a romper el pacto», dijo Diego, su voz como el sonido de un terremoto lejano. «Así que finalmente alguien ama lo suficiente para ofrecerse a sí mismo como redención». «Rompo el pacto», declaró Johanna, su voz resonando con poder que no sabía que poseía. «Rompo el pacto que hiciste hace 300 años. Rompo las cadenas que has usado para esclavizar a mi familia, y lo rompo no con odio, sino con amor. Ofrezco mi vida no como sacrificio a los espíritus oscuros, sino como precio de la libertad, como pago de la redención, como acto de amor puro que no espera nada a cambio». Y entonces Johanna hizo algo que cambió todo. Se cortó la muñeca con un vidrio antiguo que Guillermo había dejado allí para este propósito,
y dejó que su sangre cayera sobre el suelo de piedra, gota a gota, formando símbolos que brillaban con luz dorada. Guillermo, viendo a Joana sangrar, comprendió finalmente. Comprendió que el amor de ella era tan completo, tan desinteresado, tan verdadero, que podría romper incluso los lazos más antiguos de la magia oscura. Y en ese momento de comprensión, su forma comenzó a cambiar. Dejó de ser translúcido, se volvió sólido. Sus ojos verdes brillaron con vida nuevamente. «¡No!», gritó Diego, pero era demasiado tarde. El pacto estaba siendo roto. Las cadenas que había creado estaban cediendo, transformándose, desapareciendo. Los espíritus de los mineros que habían estado atrapados durante siglos comenzaron a elevarse. Sus formas se volvieron de luz pura, se elevaron a través de las rocas hacia la libertad finalmente. Juana sintió que se estaba desvaneciendo, que su vida se estaba escapando a través de la herida en su muñeca, pero Guillermo la sostuvo, la abrazó, y ella supo que no estaba sola, supo que amaba y era amada, y que eso era más importante que la vida, más importante que la muerte, más importante que cualquier otra cosa. El mundo entero se convulsionó. El lugar donde estaban, esta cámara que existía en los bordes del mundo, comenzó a desmoronarse. Diego Montoya gritó, un grito que era el sonido de los siglos siendo rechazados, y luego se desvaneció, transformado en la nada, liberado finalmente de la maldición que él mismo había creado. La luz dorada se intensificó hasta que fue todo lo que existía. Joana no supo si estaba muriendo o transformándose, no supo si estaba en el cielo o en la tierra. Solo supo que estaba con Guillermo, que estaban juntos y que finalmente, después de siglos de separación, el amor había vencido. Cuando todo se aclaró, Joana y Guillermo estaban de pie en las minas, pero las minas eran diferentes. Ya no había oscuridad, había luz, la luz del amanecer filtrada a través de las rocas. Y cuando salieron de las minas, la puerta de hierro se desvaneció, como si nunca hubiera existido. El pueblo de Guanajuato había cambiado también. Las calles que habían estado retorcidas durante siglos ahora eran rectas. Las plazas que habían estado sombrías ahora brillaban con luz. El frío que había caracterizado los novembreses durante 300 años había desaparecido, reemplazado por una calidez suave, como si el mundo mismo respirara un suspiro de alivio. Doña Imelda estaba esperándolos en la casa cuando regresaron. Cuando vio a Joana y Guillermo, a ambos vivos, a ambos sólidos, a ambos radiantes con una luz que no era completamente de este mundo, supo que el pacto había sido roto. ¿Qué eres ahora?, preguntó, abrazando a su nieta. No lo sé exactamente, respondió Joana, pero sé que somos libres, sé que el pacto se ha roto, sé que nunca habrá otro sacrificio, sé que mi amor por Guillermo fue lo suficientemente fuerte para romper incluso la magia más antigua. Guillermo y Joana nunca envejecieron desde ese día, nunca se enfermaron. Vivieron en Guanajuato, en la casa de piedra, ayudando a otras personas, protegiendo la ciudad de las fuerzas oscuras que habían intentado esclavizarla. Doña Imelda finalmente fue capaz de vivir sus años finales en paz, sabiendo que el peso que había cargado durante su vida entera había sido levantado. Y cada noviembre, en Guanajuato, la gente reportaba cosas extrañas, pero hermosas. Parejas que estaban separadas se reencontraban, familias que estaban divididas se reconciliaban. El amor parecía florecer de maneras que no tenían explicación racional. Porque Joana y Guillermo, los dos espíritus que ya no eran completamente espíritus, continuaban tejiendo magia en la ciudad, continuaban deshaciendo los daños que el pacto antiguo había causado, continuaban demostrando cada día que el amor verdadero era más poderoso que cualquier maldición antigua. La ciudad de Guanajuato
finalmente fue libre. En la profundidad de las minas, donde el pacto había comenzado, donde la oscuridad había reinado durante siglos, finalmente no había nada más que silencio pacífico, la paz del trabajo completado, la paz de la redención alcanzada. Los espíritus de los mineros que habían muerto allí finalmente podían descansar. Y el primer Montoya, Diego, finalmente era liberado del peso de la maldición que él mismo había creado, liberado en la muerte de una manera que nunca hubiera esperado. Redentor no a través de la continuidad del pacto, sino a través de la ruptura completa de ella. En noviembre, el frío helado ya no descendía sobre Guanajuato. En su lugar había un calor suave, suave como el amor, cálido como la redención, durable como la verdad. Y en las calles de piedra, en las plazas que brillaban con nueva vida, se podía escuchar, si escuchabas lo suficientemente cerca, las voces de dos amantes cantando juntos, sus canciones mezcladas con las campanas de la iglesia, su risa eco en los callejones, su amor radiando hacia afuera, transformando todo lo que tocaba, transformando finalmente noviembre helado en noviembre ardiente, en noviembre de la redención, en noviembre donde finalmente el amor triunfaba.